otra, y para tratar de probar esa hipótesis tuvimos que desarrollar un sistema de imágenes que hasta la fecha no existía, y en colaboración con un grupo japonés, porque afortunadamente yo tengo en mi grupo a un colega japonés que lleva más de 15 años trabajando conmigo, que hizo su doctorado en el Tecnológico de Tokio. Entonces tenemos excelentes contactos con varios grupos japoneses. Entonces, junto con ellos, ideamos un sistema que en vez de usar una lámpara común y corriente, usa un LED, que es como cuando van a una discoteca, una de estas lucecitas que uno puede controlar el pulso y uno puede ver muy bien el movimiento. La siguiente, aquí ese es un LED, y si le pica otra vez, por favor, se va a ver un video. Regrésese una, si puede. En fin, lo que muestra esa es, si le pica ahí, el LED cuesta $50 y se puede controlar con una cajita de un circuito realmente sencillo. Y uno puede calcular los pulsos que sean de 1 milisegundo. Y eso hace que se expongan las células mucho menos a la luz y que se dañen mucho menos. Ahora sí, la siguiente, por favor, donde se ve una comparación a la izquierda, unas células iluminadas con este LED y a la derecha con una lámpara convencional. Píquele ahí y luego a la siguiente, perfecto. Y se van a dar cuenta que con la lámpara convencional se mueren muy rápidamente porque se producen compuestos fototóxicos que lastiman a la célula, mientras que por el otro método sigue todo normal. Entonces, usando ese sistema, si le pica al cuadrito que está abajo a la derecha, van a ver ahora sí el experimento clave. Ahí se prende la luz y ven cómo en el espermatozoide aumenta el calcio intracelular y el espermatozoide da la vuelta. En cambio, el que estaba abajo está inhibido por un inhibidor de canales de calcio. No, todavía no se adelante. Una para atrás, por favor. En esta transparencia pueden ver que podemos cuantificar cada uno de estos cambios en el calcio intracelular y correlacionarlo con la forma del flagelo y saber cómo cuando sube el calcio, eso regula finamente cómo se mueve el flagelo y que ocurra una vuelta pronunciada porque el flagelo se hace muy asimétrico. La que sigue, por favor. Entonces, para hacer el experimento con el decapéptido, que es el ligando que regula, tuvimos que hacer otra colaboración con otro grupo japonés y pudimos construir esa molécula que está en la parte de abajo, que es un decapéptido, pero fotoactivable. El problema es que para estudiar cómo nada el espermatozoide, pues no podemos agregar algo que cause disturbios hidrodinámicos. En cambio, si podemos fotoactivar la molécula, podemos hacer el experimento. La que sigue, por favor. Y ahora le pica a la película, por favor, en el cuadro central. Entonces aquí van a ver una respuesta a la activación del decapéptido que viene del óvulo. Entonces las células están nadando y cuando vean rojo quiere decir que se estimula la molécula y ven cómo se hacen unos flashes de luz y cada vez que hay un flash de luz se va a pasar más lento para que la puedan ver con calma. Da una pequeña vuelta y una relocalización el espermatozoide. Entonces, este experimento realmente probó por primera vez que estas fluctuaciones en el calcio intracelular efectivamente regulan la forma en que nada el espermatozoide. Lo que tienen que pensar es que cuando se arrojan los gametos al agua de mar, para que un espermatozoide encuentre al óvulo, tiene que haber información posicional de las dos células para que esto pueda ocurrir. La siguiente, por favor. Entonces nosotros podemos seguir la trayectoria del espermatozoide, que son el círculo negro, es antes de estimularlo, lo rojo es lo que pasa cuando se fotoactiva la molécula y luego regresa a un nado circular. Y cada una de esas fluctuaciones rojitas es que sube el calcio y lo de abajo son cambios dramáticos en la curvatura del nado del espermatozoide. Entonces este experimento demuestra esa correlación entre el calcio y la forma de nadar. La que sigue, por favor. Si nosotros regulamos alguno de estos transportadores y alteramos esa finísima orquestación entre las fluctuaciones y los tiempos
esperaríamos que cambiara cómo nada el espermatozoide. En este experimento usamos un bloqueador de canales de cloro y ven cómo se transforman las fluctuaciones de calcio. Las rojas son las control y las azules son las que tienen a este compuesto. La que sigue, por favor. Entonces, eso, nada más ese efecto hace que el flagelo cambie completamente cuánto tiempo dura en la forma asimétrica. La parte de arriba es el control y la parte de abajo que ven que el flagelo está completamente doblado es en presencia del inhibidor del canal de cloro. Entonces esta orquestación realmente está finamente organizada por cómo funcionan los transportadores iónicos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver cómo nada el espermatozoide que tiene este compuesto que altera la permeabilidad, y se van a dar cuenta que no relocaliza su trayectoria, sino que nada más como que nada más rápido y en el mismo lugar. Entonces esto demuestra esta increíble coordinación entre los flujos iónicos y la forma de nado del espermatozoide. La que sigue, por favor. Para que un espermatozoide tenga quimiotaxis, que eso quiere decir nado dirigido, y eso es lo que tendría que ocurrir para que el espermatozoide encuentre al óvulo, hay una combinación de dos tipos de movimientos. La que sigue, por favor. Una vuelta pronunciada y un periodo de nado recto. La que sigue, por favor. Esa combinación está finamente regulada por el gradiente del quimioatractante. La que sigue, por favor. Y esto depende esencialmente del calcio que está afuera, en el agua de mar o en el caso de los mamíferos en el medio, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora le pica a la central, por favor. Aquí vamos a ver, generando un gradiente que es igualito al que está a la parte derecha, que los espermatozoides se activan, ven los flashes de calcio, pero no se acumulan en la parte roja, que es donde está más fuerte la luz, y uno esperaría que estuviera la mayor concentración del quimioatractante activo. Entonces, esta especie, que se llama Strongylocentrotus purpuratus, no es quimiotáctica, y nosotros y otros grupos en el mundo lo hemos verificado. La siguiente, por favor. En el laboratorio trabajamos con otra especie que se llama Litokainos pictus, que responde al mismo decapéptido, y entonces aquí hicimos el mismo experimento, y si se fijan en la parte central van a ver una acumulación de células en la parte central, lo cual indica que esta especie efectivamente es quimiotáctica. Entonces tenemos dos especies que responden a la misma molécula, una que es quimiotáctica y otra que no lo es. Entonces podemos estudiar con todo detalle a qué se debe la quimiotaxis. La que sigue, por favor. Y podemos medir cuantitativamente cómo los espermatozoides se acercan. Y pueden ver que la única barra positiva alta, que es el índice de acercamiento a la fuente del gradiente, ocurre en la especie de Litokainos pictus, y que esta respuesta depende del calcio externo. La que sigue, por favor. Pero aparte, ya se dieron cuenta que siempre nadan en círculo estos espermatozoides, que es una cosa maravillosa porque permite estos estudios muy finos de dónde ocurren las fluctuaciones de calcio, en qué parte está la célula nadando en este círculo y cómo es la forma del flagelo. Todos esos puntitos blancos que ven en una sola posición es donde ocurren las fluctuaciones de calcio. Y eso quiere decir que la especie quimiotáctica, el espermatozoide tiene la capacidad de regular, dependiendo de cómo está el gradiente, que las fluctuaciones de calcio ocurran cuando se está alejando del gradiente. Si se dan cuenta, los puntitos están, la fuente del gradiente está hacia donde se dirige la flecha. Entonces en esa posición es cuando más están alejando del gradiente. Entonces la célula tiene un mecanismo que regula la fluctuación de calcio, y esa hace al espermatozoide dar la vuelta y volver su trayectoria hacia donde está el óvulo. La siguiente, por favor. Entonces, un modelito para que se les quede una especie como de idea general de qué podría estar pasando. Le pica la siguiente. El Speract es el decapéptido, se pega a su receptor, y ese receptor produce un segundo mensajero que es el GMP cíclico. Ese se le pega a un canal selectivo para potasio y la célula se hiperpolariza, se hace más negativa adentro.
y esto estimula a otro sistema que puede abrirse y dejar entrar. Píquele otra vez, por favor. Este sistema se va a causar una depolarización. Le pica otra vez, por favor. Otra vez. Esa depolarización hace que entre calcio y pensamos que hay otros transportadores como de cloro o quizá de potasio sensibles al calcio que al abrirse, le pica otra vez, por favor, lo que van a hacer es volver a hiperpolarizar. Y entonces aquí tenemos una manera de hacer un ciclo hiperpolarización, depolarización, que explica por qué ocurren estos transitorios de calcio. La siguiente, por favor. Píquele otra vez hasta que pase la siguiente transparencia. Ahí está bien. Bueno, una cosa muy interesante es esas bolitas que ven ahí, es la estructura del aparato que mueve al flagelo. No, ya se pasó eso ahí. Bueno, esa estructura es una estructura increíblemente conservada que está en todas las células flageladas y ciliadas. Y nuestro cuerpo tiene muchas células flageladas y ciliadas, aparte del espermatozoide. Los epitelios tienen cilios, incluso hay neuronas que tienen cilios. Y en años recientes se ha encontrado que si uno hace una mutación en alguna de las proteínas que participan en la construcción del axonema, resulta que se generan terribles enfermedades, problemas de reproducción, en el desarrollo, en la percepción, en otras funciones. Se puede generar infertilidad, fibrosis, obesidad y diabetes. Entonces, entender cómo el calcio regula cómo se mueve el flagelo no es solo un problema que le atañe al espermatozoide, sino a todas las células ciliadas y flageladas. Ahora, la regulación del nado del espermatozoide evidentemente no ocurre en dos dimensiones como se los he mostrado hasta ahora. La siguiente, por favor. Sino que ocurre en tres dimensiones. Entonces, en el laboratorio, junto con el doctor Gabriel Corquidi, un experto en imágenes, tuvimos que inventar un sistema para poder ver la trayectoria del espermatozoide en tres dimensiones. Y esencialmente lo que se hace, ese es un microscopio clásico, pero el objetivo está montado en un soporte que vibra, y vibra a miles de veces por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el plano focal está vibrando en un volumen, y si tenemos una cámara rapidísima como la que tenemos, que mide 4000 imágenes por segundo, entonces podemos seguir la trayectoria de un espermatozoide en un volumen tridimensional. Si le pica al cubito de ahí pueden ver cómo nada el espermatozoide en tres dimensiones. Y no hace círculos, sino que hace hélices. Y esas hélices tienen características distintas a los círculos que hace cuando está en la superficie. La siguiente transparencia, ahí pueden ver las características geométricas de la hélice y abajo la del círculo. Entonces estos experimentos nos hacen o nos estimulan a hacer todos estos estudios en tres dimensiones, pero eso está en la frontera del conocimiento y de la tecnología, porque ahora necesitamos poder registrar el calcio, pero en tres dimensiones. La que sigue, por favor. Y estos son los primeros experimentos que son solo preliminares y estamos en camino a hacer eso, y para eso necesitamos mucha gente creativa que nos ayude a seguir desarrollando este sistema de imágenes para que podamos medir ahora el calcio en tres dimensiones. La siguiente. Ahora vamos a pasar al mamífero. Aquí lo que les muestro es un espermatozoide del ratón interaccionando con un pedacito de un óvulo de ratón. La siguiente. El espermatozoide de mamífero